Bueno, muy bien. Varias cosas para conversar con Enrique Sewach, sobre todo por esto de que Carlos Melconian aceptó la propuesta de Patricia Bullrich y va a ser su ministro de Economía si Patricia Bullrich finalmente es elegida presidenta, y también para hablar de las medidas, ¿no? De las medidas anunciadas por Massa. Varias cosas, digo. Está Enrique en línea. ¿Cómo va? Enrique, Gonzalo Sánchez te saluda. No soy Feynman, soy Gonzalo Sánchez. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal, Gonzalo? No, una mejora espectacular en ese programa. No creo que esté escuchando, pero bueno. Mirá que vuelve mañana Eduardo, Enrique. Está todo grabado. Ahora tiene lo contrario, por supuesto. No me hago cargo, ¿no? Bueno, Enrique, la noticia de los diarios es, de todas las tapas, de todos los portales, es que finalmente Carlos Melconian va a ser el ministro de Economía de Patricia Bullrich, y yo estoy con un concepto desde el fin de semana, de esta idea de que de una especie de legalización popular del dólar Melconian. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, a ver, primero, hoy voy a hacer una analogía poco feliz, pero para que se entienda. Hoy el dólar en la Argentina es más o menos como la droga, que está permitida la tenencia, pero no está permitido el comercio, digamos, ¿no es cierto? Claro. Entonces han condenado a los argentinos a que usan al dólar como su moneda de ahorro, porque el dólar es un activo financiero en la Argentina, a tener los dólares en el colchón, en las cajas de seguridad, fuera de la Argentina, es decir, dólares que no están siendo utilizados en el sistema económico argentino. Entonces, lo que nosotros pretendemos es legalizar esta situación y permitir que un argentino que tiene dólares en el colchón, de a poco vaya, con un programa, por supuesto, que lo atraiga y que le permita tener incentivos para producir, para invertir, para lo que fuera, bueno, pueda sacar esos dólares del colchón y tenerlos en un banco, que se puedan hacer transacciones hoy. Ni siquiera un departamento se puede comprar con una transferencia bancaria porque vas caminando por la calle con valijas de dólares. Bueno, toda esa locura en que ha caído la Argentina, que el dólar vuelva a ser un instrumento como eso para el mercado de capitales, para que haya créditos, para que la gente pueda ahorrar, invertir en dólares sin ningún problema, y esa es la idea. Es decir, siempre teniendo en cuenta que en la Argentina el dólar no es una moneda, es un activo financiero alternativo, y entonces que ese activo financiero se pueda usar libremente para transacciones, por supuesto, legales en la Argentina, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre este bimonetarismo y lo que propone Javier Milei como dolarización? Bueno, primero, yo no quiero hablar de las propuestas alternativas, porque además no sé muy bien cuál es la propuesta de Milei, porque hay 5 propuestas, dependiendo a quién uno escucha, pero vamos a ponerlo fácil. Sí. Nosotros queremos defender a la gente, y por lo tanto queremos defender la existencia del peso. Digo defender a la gente porque una dolarización hoy, lo digo en forma al número que se podría hacer, si se podría hacer, creo que no se puede en términos técnicos, pero digamos, si se pudiera hacer, condena a tener un salario formal privado promedio de $500, y el salario informal es de 200, y bueno, ni te digo las jubilaciones. O sea, nosotros queremos defender a la gente en términos de decir, vamos a tener un programa que genere crecimiento, que genere inversión, que genere empleo genuino, conviviendo el peso y el dólar, y después en la medida que las cosas evolucionen y funcionen bien, inclusive puede pasar que dejemos de tener atractivo muchos años, por supuesto, el activo financiero en dólares y tener más activos financieros en pesos. De hecho, la historia de los países que hicieron un esquema bimonetario razonable con un programa razonable fue que lentamente la gente volvió a tomar confianza en su propia moneda y a seguir funcionando en su propia moneda, y además otra vez el hecho de mantener una propia moneda permite hacer políticas de adaptación a shocks externos. Imagínate, te agarra una recesión como esta fenomenal, y tenés una deflación muy fuerte. Miren la experiencia de Argentina del 99, 2000 o 2001, cuando después de la devaluación brasileña, Argentina entró en una fenomenal recesión porque no tenía ninguna posibilidad de ajustar, o lo que le pasó a Grecia o a Irlanda. Lo que quiero decir es, esto es muy distinto en el sentido de que conviven el peso y el dólar, no desaparece el peso, y por eso podemos
defender a la gente que en un contexto de dolarización desordenada, inclusive podríamos tener un episodio hiperinflacionario importante. O sea, Argentina tiene que ser muy responsable en estos procesos y nosotros tratamos de serlo, ¿no? Y como dijo, leía este fin de semana una historia de Jeffrey Sachs, la salida de la hiper del 89, que el tipo vino a verlo, creo que a Menem, y le dijo, esto es terapia de shock, no hay otra. Digo, la única forma de recuperar el valor de la moneda y estabilizar un poco las cosas es con una terapia de shock. Bueno, pasa que, a ver, la palabra shock, gradualismo, que ha quedado, digamos, me parece que está mal usada en Argentina. Es decir, la economía tiene una secuencia, o sea, la política económica tiene secuencias. O sea, vos no puedes poner el carro delante del caballo, tenés una serie de cosas que van una tras otra, algunas son inmediatas y otras son un proceso. Obviamente que tenemos que ir a déficit cero lo más rápido posible para que efectivamente el Banco Central deje de emitir. Es decir, voy a hacer una cosa técnica, pero para que se entienda. Decir que la inflación es un exceso de pesos es como decir que la inundación es un exceso de agua. Hay que saber de dónde viene el agua. Vos se te inundó tu casa y vos empezás a mirar que se rompió un caño, hubo una gotera, se cayó el techo, llovió, y acá pasa lo mismo. Y cuando vos mirás de dónde viene el agua del Banco Central, el agua viene del problema fiscal. O sea, el agua viene de financiar déficits públicos insostenibles y deuda pública insostenible. Entonces vos tenés que primero cortar el chorro de agua. Esa es la independencia del Banco Central. Entonces, cuando vos cortás el chorro de agua porque vas a déficit cero, efectivamente, ahí podés empezar a tener una política de estabilización. Pero como te dije, eso es una secuencia. Primero hay que reordenar precios relativos que están totalmente desordenados, incluyendo el del salario que acabo de comentar. Y a partir de ahí empezar a funcionar con un programa de estabilización. Ese programa de estabilización viene de la mano otra vez del déficit cero y de un Banco Central que ya no financia al gobierno y por lo tanto se hace creíble. Viene de reformas profundas porque licuar, para tener déficit cero licuando, lo voy a decir con todo respeto, lo hace cualquiera. Tener déficit cero con una reforma profunda hay que hacerla y eso lleva tiempo, hay que tenerlo estudiado, armado, con un programa, con un equipo y bueno, ese es el esquema. Entonces hay cosas que son inmediatas y hay cosas que son un proceso. Vos no vas a terminar vos no vas a hacer la reforma del Estado en un día, ni vas a hacer la reforma del sistema previsional en un día, ni vas a hacer la reforma laboral en un día. Se sientan las bases, se hacen las cosas, hay una secuencia, hay un proceso y por supuesto el primer proceso es ir inmediatamente a terminar con el problema fiscal para que ese agua del problema fiscal no inunde al Banco Central, mejor dicho, no le inunde a la gente y le quite valor a su trabajo, ¿no? Enrique, ahora Guillermo Laborda, te saludo, un gusto como siempre. Hola Willy, ¿cómo estás? Muy bien, en el caso eventual de que Patricia Bullrich gane las elecciones presidenciales, más allá de la designación de Carlos Melconian en el Ministerio de Economía, en el Banco Central, ¿iría alguien del equipo de Melconian? ¿Iría Laspina? ¿Qué están viendo ustedes? No, mira, todavía no nos hemos visto, nosotros no mandamos los trajes a la tintorería todavía, por ahora estamos trabajando y somos un equipo y además vamos a incorporar a todo el equipo de Juntos por el Cambio que se quiere incorporar porque son gente muy valiosa y todas han trabajado muy bien y además a la mayoría, por no decir a todos, los conocemos y si están de acuerdo con el programa estarán trabajando con nosotros porque insisto, acá hace falta mucha gente y mucho equipo. Y la independencia del Banco Central no es de personas, la independencia del Banco Central tiene dos cosas, como te dije antes, no financiar al gobierno y tener autoridades que no sean removidas por tres tipos que se juntan en el Congreso una mañana. Entonces, si vos tenés eso, no importa el nombre, se puede llamar Melconian, se puede llamar Santana, se puede llamar Seba, se puede llamar Laspina, se puede llamar como vos quieras. El punto central es tener institucionalmente un proceso que permita hacer el programa que tenemos que hacer. Y entonces, bueno, como hace falta una coordinación importante entre la política monetaria, la política cambiaria, la política fiscal, porque estamos en un proceso, tenemos que reconstruir la Argentina. Claro. Digamos, no es un cambio electoral más, es un cambio de régimen el que tenemos que armar. Entonces, bueno, en ese cambio de régimen, si logramos tener los instrumentos necesarios, lo demás es una cuestión de personas que hoy no estamos pensando en ninguno de nosotros, salvo Carlos, que es obviamente el que tiene el cargo más importante. De los demás
somos un equipo, estaremos donde tengamos que estar. Estamos hablando con Enrique Sewach, que hablamos habitualmente con él, pero la diferencia, la particularidad esta vez es que ahora está integrado el equipo económico de quien va a ser, si gobierna Bullrich la Argentina, el ministro de Economía, Carlos Melconian. O sea que hay como un cambio de matiz esta vez en la conversación. Y te quiero preguntar, Quique, por lo siguiente. Yo le escucho mucho a Patricia Bullrich decir retenciones cero y conmigo se acaba el cepo rápido. ¿Qué tenés para decirnos de esto? A ver, primero, empiezo por lo segundo, que es más fácil. Este mamarracho que hay hoy en el mercado cambiario se acaba el primer día, digamos, porque esto no es el cepo, esto es un mamarracho de regulaciones cruzadas, de múltiples tipos de cambio, de no saber nada, de prohibir acá, de tener bonos, de comprar, que el MEP, que el CCL, toda esa historia. Ahora, entre el cepo de este mamarracho y la libertad total, digamos, para poner un ejemplo, que empezó el gobierno de Macri, hay un amplio espectro de cosas que se pueden hacer. Como le gusta decir a Carlos, tengo que ser muy verticalista en este caso. Nosotros no queremos empezar en Harvard y terminar en el Jardín de Infantes. Nosotros queremos empezar en el Jardín de Infantes y terminar en Harvard. Y ese es el proceso de liberación del mercado de cambios. Ahora, el mercado de cambios tiene un régimen cambiario. Ese régimen cambiario va a ser un régimen cambiario sin cepos, con normas prudenciales como hay en muchos países del mundo, porque hay que tener cuidado con el sistema financiero y cómo funciona el mercado en su conjunto, en el marco de la bimonetariedad que hablábamos antes. Así que ese es el esquema. No me pidas el detalle exacto, simplemente, no solamente... A ver, a veces cuando no decimos algo vos tenés dos cosas para deducir. O la ignoramos o no la queremos decir. Ustedes elijan. Pero lo cierto es que hasta el 9 de diciembre no sabemos qué va a dejar este gobierno en términos de Banco Central, en términos cambiarios, en términos de deuda con importadores acumulada. Es decir, estamos en un proceso en donde el gobierno está destruyendo lo poco que queda de la macro argentina. Entonces, lamentablemente, hasta que no podamos tener el 9 de diciembre a la noche el número exacto de lo que queda, bueno, nosotros tenemos por supuesto el régimen cambiario y la política, pero habrá que adaptarla a ese momento. Respecto a las retenciones, el campo tiene hoy 3 retenciones. La primera retención es la brecha cambiaria, porque el campo vende a 3.50, para poner un número, y después tiene que ir a buscar los dólares a 800. O sea que, y tiene insumos que están fijados en 800, y tiene insumos distintos, y tiene productos que forman parte de su cadena de valor que están fijados en el dólar de 800 o 700 o 500. Entonces, la primera brecha que vamos a eliminar, o la primera retención que vamos a eliminar, es la brecha, que va a bajar sustancialmente o va a ser cero, dependiendo de cómo podamos instrumentar rápidamente el régimen cambiario. Por lo tanto, eso desaparece. El campo va a cobrar y pagar con el mismo dólar. O sea, el insumo va a valer lo mismo, se va a cotizar al mismo dólar que el producto. La segunda retención que tiene el campo, que es muy importante, son las prohibiciones de exportar, porque eso es una retención infinito. Cuando vos no podés exportar carne, es como si tuvieras una retención de infinita. No podés exportar carne, no podés exportar lácteos, no podés exportar trigo, no podés exportar, todos los días te cambian o te ponen alguna restricción para ir al mercado externo y para poder vender tu producto. Eso se elimina el primer día. Si nosotros no vamos a trabajar con restricciones a las exportaciones, porque son un atentado a la oferta y a la producción, y la mesa de los argentinos se protege de otra forma, no se protege de esta manera. Bueno, tanto no se protege de esta manera que tenemos 140% anual de inflación y creciendo, ¿no es cierto? Y el tema de las retenciones, bueno, hay productos que tienen menor efecto fiscal y por lo tanto sus retenciones van a ser eliminadas inmediatamente, y las retenciones más grandes estamos estudiando porque, como te dije, tenemos que ir a déficit cero, y el primer impuesto que hay que eliminar es el impuesto inflacionario, que es el que paga la gente. Entonces, en ese contexto de déficit cero, vamos a ver de qué manera podemos ir aliviando las retenciones de los productos más importantes, en la medida que podamos encontrar sustitutos desde el punto de vista fiscal para poder ir a déficit cero de la mejor manera posible y lo más rápido posible. ¿Y van a romper la maquinita como hizo Martín Tetaz anoche en la televisión? Bueno, de hecho, como te dije, cuando
le quitas el déficit cero, le quita la necesidad de emitir al Banco Central, estás implícitamente rompiendo la maquinita, por supuesto. Claro. Por lo menos en términos fiscales. Ahora hay otras maquinitas, hay otro proceso de la maquinita que es más importante, que es más es más genuina, para llamarlo así, porque va a aumentar la demanda de dinero. En un contexto sin inflación, la gente vuelve a querer tener pesos para funcionar y no sacárselos de encima del bolsillo, y eso implica una política monetaria particular. Pero la maquinita para financiar al Estado desaparece. Claro, lo último que te pregunto, las medidas de masa, las medidas anunciadas por el gobierno, estamos todos de acuerdo que hay un consenso de que son poca cosa, pero digo, era lo que había. Quiero darle a ver si puedo invertir la carga. En vez de matarlo a Massa como hacemos porque nos parece que es insuficiente, quiero pensar ustedes en ese lugar, digo, ¿qué habría que haber hecho? No, bueno, lo que pasa es que una devaluación sin programa es lo que no había que haber hecho. Eso ya está hecho. Y además, y eso ya está hecho, o sea, esto era parte de un programa de agosto del 2022. O sea, cuando Carlos Melconian fue a ver a la vicepresidenta, porque nosotros pusimos a disposición del programa, de contarle al programa a toda el arco político argentino, independientemente que después obviamente sabíamos íntimamente que no nos iban a llamar del Instituto Patria a aplicar un programa capitalista, progresista, como inclusivo como el nuestro, pero digo, la devaluación fue una devaluación que fue reconocer las circunstancias. O sea, vos venís haciendo las cosas mal, generando un desequilibrio fenomenal entre pesos y dólares, hasta que te quedaste sin dólares. Y cuando te quedás sin dólares no tenés más remedio. Claro. Ahora, el problema central ahora es que claramente ahora se están buscándole paliativos a los sectores que más han sido afectados por la devaluación. Por una devaluación sin programa te genera un fenomenal aumento de la tasa de inflación. Vamos a tener 2 dígitos de inflación en agosto y en septiembre, esperemos que los dos empiecen con 1, y los 2 dígitos me refiero, y bueno, ahora se están buscando paliativos, formas de tratar de pseudo compensar las consecuencias de la devaluación, pero esto se arregla, insisto, no quiero ser monotemático, pero esto se arregla con un programa en serio, integral, con un cambio de régimen que genere incentivos para que el sector privado vuelva a producir, vuelva a generar empleo, crezcamos en serio, porque este es el peor de los ajustes, porque es un ajuste para decrecer el que estamos viviendo, y eso no va a pasar. Entonces ahora es ponerse el casco y aguantar, y por supuesto tratar de ayudar a los sectores más pobres para que no sufran tanto este proceso. Pero el problema de Argentina es que no tenés dólares, entonces no hay plan platita, porque te quedaste sin dólares por un exceso de pesos que financia el gobierno, y ese exceso de pesos sigue. Entonces, si vos seguís con exceso de pesos y seguís sin dólares, el problema continúa, esto no te ayuda. Por supuesto, insisto, está bien ayudar a algunos sectores sociales, a los sectores de menores ingresos, todo lo demás es es una campaña electoral y bueno, el ministro estará en campaña. Quique, te agradezco mucho. No, gracias a ustedes, que sigan muy bien, saludos, y mañana cuando vaya a FM, por favor, no le cuenten esto. No, de esto no se habla, un abrazo. Ahí está Enrique Quique Sewach, director ejecutivo y real, y ahora integra el equipo económico de Carlos Melconian.